Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 12º después de Pentecostés y vemos cómo nuestro Señor les dice que muchos reyes y profetas desearon ver lo que ellos veían y oír lo que ellos oían. Está claro entonces, y requete claro y evidente, que esos profetas y esos reyes conocían no sólo la encarnación de Cristo, sino también el dogma de la Santísima Trinidad, sin la cual no tiene lugar la encarnación. Si no es así, mentira, falso sería que nuestro Señor dijera: muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Evidentemente, estaba diciéndole que era el Mesías. Así de claro, sin tanto preámbulo, sin tanto vericueto. Y cómo Cristo, nuestro Señor, el Mesías, era el deseado de los collados eternos, el de los que deseaban los profetas y reyes. Con esto queda refrendado y contraprobado el temita del domingo pasado sobre el dogma de la Trinidad, necesario absolutamente para salvarse, y que no bastaba creer en un Dios uno, único y remunerador, porque en eso creen los judíos, los musulmanes y hasta los paganos. Así de sencillo y de claro, como para que no quede duda de lo afirmado la vez pasada, aunque los doctores leguleyos borran con el codo lo que profesan con la boca o lo que escriben con la mano. Y en las mejores universidades, y no desde Vaticano II, desde hace 500 años, si quieren, o más. Pero así ha estado el estado doctrinal de la formación del clero. Por eso Francisquito puede decir y darse el lujo de que él no cree en el Dios católico, pero que cree en Dios. ¿Y quién le va a decir que con esa herejía magna no se salva? Aunque Galat ahora, muy bien, lo deja en claro, que dice que es un falso papa. Bueno, lo que yo pensaba, no solamente de Francisquito, sino de Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Pero como ahora lo dice Galat, y tiene una televisión, y es catedrático, pues bueno, toda Colombia se enteró. Válgame Dios, en buena hora. Aunque hay que decirlo, que tiene que pulirse, que no tiene que desconocer la obra de Monseñor Lefebvre, aunque ahora esté destruida, porque le tiene alergia a Monseñor Lefebvre, y menos mal que a medio pasado así, porque así no lo identifican
con Monseñor Lefebvre y no le pueden decir que actúa así por influencias lefebrianas o como quieran decir, sino que lo hace en nombre propio como un católico que quiere defender su fe en estos momentos, aunque ya más tarde que temprano, pero más vale tarde que nunca. Y San se acabó. Y cuando venga el carita de bruto que sale ahí de la comisión de no sé qué, a hablar de excomunión, como dice Galat, los excomulgados son ellos, si no tienen la fe, no son católicos. El Papa no es la unidad de la fe, sino la profesa. El Papa es unidad de la fe cuando él profesa y confirma a los hermanos en la fe, no cuando los degenera en la fe. ¿O qué pasa? ¿La religión católica se convirtió en la religión del Papa? No, señor. Es la religión de Cristo. Y el Papa es su vicario. Su vil vicario, para que lo entiendan. Tan vil que se le asignó el nombre de siervo. Siervo no es ser un título de nobleza. Entonces, ¿qué? Para servir a la iglesia y a Cristo. Pero no que el vicario se me transforme en el dueño del circo, del paseo o de la iglesia. Que la jerarquía se sustituya a Dios, representa a Dios, pero no es Dios. Oiga, cuidado, que no es Tutankamón. ¿Qué les pasa? ¿Qué concepción jurídica se tiene? ¿Qué concepción teológica se tiene de la autoridad de la jerarquía? Es que es absurdo. Entonces las cosas en su lugar. Y a mí que no me den papayito la oportunidad, pero claro, como no tengo teleamiga ni televisión, entonces, condenado al silencio. Pero si me dan la oportunidad, ¡ay Dios! Porque no se me va a pelar la lengua. Y la misa no es cuestión de latín ni que las mujeres vayan con velo. Es el culto verdadero a Dios, instituido por nuestro Señor en la cruz, y reactualizándose, renovándose, confeccionándose cada vez que se dice la misa tridentina y verdadera, no la nueva misa parodia de cena, que es una cena protestante y parodia de la misa católica, así de claro. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, pues, ¿qué fe tiene? Es que no hay fe. Lo que hay son vestigios, recuerdos. Eso es toda la situación. Y hay que encarar las cosas de frente, no irse por los vericuetos. Como los mismos presentadores con carita de locos o de qué sé yo, o algunos más decentes, queriendo coger el perro por la cola. Al toro se lo torea de frente, no por detrás, ni de lado. Pero bueno, así se muestra cómo de imbecilizado está el mundo que se dice católico, y que ahora viene Panchito Villa de Roma para ser aclamado el máximo jerarca, sí, de la contraiglesia de Cristo en estos momentos. ¡Punto!
Y si es papa, que confirme en la fe, que no diga herejías y que no pontifique en el error. A ver si lo puede hacer. Es que no le da ni el cuero. Porque es un hereje de pies a cabeza. Así de claro, él y toda la jerarquía que le sigue. Lo lamento. Aquí no se salva nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se es o no se es? Sí, sí, no, no. Lo demás viene del demonio. No son católicos, usurpan la investidura, la jerarquía, la autoridad. Y vean qué viene a ser. Politiquería. A fornicar con los reyes de esta tierra. Que es un presidente, un tipejo más al servicio de la judeo-masonería, como lo va a hacer el querido Ordóñez, si es que llega presidente. Es tan imbécil. Y encima con un compañero de fórmula protestante, ¿qué? O sea que se le quedó chiquito que lo bendijeran. Un protestante, un pastor protestante. Y la fraternité prostituida le sigue dando la comunión en público. No se le puede dar a Ordóñez la comunión en público. Por ese hecho, nada más. Así de claro. Ah, no, no toquen el tema y déjenlo quieto. Bueno. Pobres los padrecitos que están aquí porque tienen que obedecer órdenes. ¿Pero órdenes de qué? ¿De apostasía? Y aunque no tuviera en la fórmula un vicepresidente protestante, para ser presidente hay que ser un lacayo de la judeo-masonería, o si no, no llega. Y eso de que el pueblo y la chicha y la limonada, olvídense. Y la gente estúpidamente, yo tengo la obligación de votar. Tu abuela. No se puede votar jamás, ni nunca, en estas fórmulas democráticas que vienen de la Revolución Francesa, sino por lo menos se hace una objeción de conciencia, mientras no conculque el orden natural. No le pido que sea católico, que no conculque el orden natural. En primer lugar. Y que yo no lo hago como pueblo soberano, que delego la autoridad que yo recibo de Dios. Porque toda autoridad viene de Dios, no la recibe el pueblo. Un papa no recibe la autoridad de los cardenales. Los cardenales lo eligen, algo parecido pasa. Pero la autoridad viene del Dios soberano, no del pueblo heréticamente erigido en soberano. ¿Y eso qué conferencia episcopal, qué obispo, quién lo ha dicho en el siglo XX? Nadie. Y ese fue el pecado, gran pecado. Hasta Pío XII cayó ahí, porque aupó la democracia italiana. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Pío XII era verdadero papa. Eso no se puede poner en duda. Pero bueno, errores y metió la pata. En eso y en muchas cosas. Porque una cosa es ser papa santo, papa sabio, y papa tonto, papa bobo, o papa lo que sea. Pero no papa nata,
porque eso ya es otra cosa. Hay que distinguir. Entonces, mis estimados hermanos, valga la digresión, tenemos, así como nuestro Señor les dice claramente, que estaban viendo al Mesías, deseado por los profetas, profetizado por los profetas y por los reyes, por aquellos mayores que conocían por revelación divina la Trinidad y la Encarnación. Así de claro. Y por eso le sale un leguleyito, tiquismiqui, perito, doctor en la ley, leguleyo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué dicen las escrituras, doctorcitos? Y el tipo se la sabía. Porque el problema no es saber, es cómo lo interpreto. No, amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, tu alma, tu espíritu, o el alma espiritual, tu entendimiento, tu corazón, y al prójimo. Bien has dicho. Pero, ¿y quién es mi prójimo? O sea que lo que había profesado o conocido como doctor, lo borraba porque prójimo para él eran sus familiares o algunos amigos, y se acabó. Un extranjero que prójimo mío, y otro de otra raza menos prójimo, así que mi prójimo, aquí, el grupito, más o menos familiar de los amigos, y se acabó. Entonces con eso la letra quedaba muerta, como dice la epístola. La letra mata, no porque mate, sino que es letra muerta si no tiene el espíritu de verdad. Porque la ley en derecho natural corresponde al bien común que la justicia procura. A ver si los procuradores y los doctores y los senadores y los chichadores se saben esto. Que me apuesto que en ninguna universidad se lo enseña como debe de ser enseñado, y que tenemos abogaduchos de pacotilla. A lo sumo se conocen el código, lo aplican, pero sin el espíritu. Por eso la ley, que no tiene el espíritu de verdad, el bien común que la ley procura, no es ley, ni jurídica, ni legalmente. Por eso la ley de la homosexualidad, del aborto y de la chichalandia no son leyes. Así de claro. La ley de la libertad de conciencia, tu abuela, eso no es ley. Tu conciencia no es libre de dictaminar el bien y el mal. Tu conciencia se te dirá, si no la tienes con telarañas, qué es lo que has hecho bien o conforme al bien, o lo que has hecho mal conforme al mal. Pero no eres tú en la autodeterminación de qué es lo bueno y lo malo, porque eso es el árbol de la ciencia y del mal. Así de claro, de sencillo. Y toda la moral que sale de ahí. Y aún al que no le gusta, como buen conservador liberal, le tocará decir que está de acuerdo, aunque yo no lo hago. Pero no lo puedo recriminar, porque eso es hacer distinción de personas. No.
es distinción de conceptos, de principios. Y allá las personas que se van con unos principios o con otros. Pero vemos cómo está de judaizada la sociedad, la jurisprudencia y todo el orden social, que vemos que es lo que pasa. Y así entonces, la letra mata, sin el espíritu. Y aún también en el Antiguo Testamento la salvación no venía por la ley de Moisés, que fue creada después de Abraham, 200 años después o 400, como por ahí en algún pasaje de las Escrituras dice, sino por la promesa en el saludador, en el Mesías. ¿Y la ley para qué era? Para mostrarles el camino. Como en una carretera, la señalización de las curvas, de los peligros que hay, para que no me desvíe. Pero era la promesa en el Salvador. Por eso dice nuestro Señor, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís. Está clarísimo. Entonces nuestro Señor le lanza la parábola del samaritano. Pone un sacerdote, un levita y un samaritano, un vil samaritano, que eran judíos. Bueno, no eran judíos en el sentido de que procedían de Judá, pero sí eran de Samaria o Samaria, que habían sido, era del pueblo de Israel, y habían sido llevados en éxodo por los asirios. Eran hijos de Abraham, pero eran odiados por los judíos, es decir, las tribus del sur, que fueron los que guardaron en una época la verdadera religión. Entonces pasa un sacerdote, ni le importó un comino, un levita, como quien dice, algún sacristano, qué sé yo, tampoco, y pasa el samaritano y lo cuida. ¿Quién es el prójimo? El samaritano. Para que sepamos que el concepto de prójimo es todo aquel con el que yo me tope, sea mi amigo o no, lo conozco o no, de mi familia o no, de mi tribu o no, de mi raza o no. Me lo topo, lo veo en necesidad. Le tengo que ayudar si puedo. Y ya está. Facilito y difícil de hacerlo, de cumplirlo. Y en eso se resumía la ley. Pero la ley ya había sido convertida en letra muerta. No tenía el espíritu de verdad, y a tal punto que en nombre de Dios crucifican a Dios, a nuestro Señor. Blasfemo. Esa corrupción religiosa, que es terrible. Y es la corrupción que hoy vemos. Y esa corrupción de la religión es lo que está expresado en el Apocalipsis con la mala hembra, la gran ramera. Y no como dice, con una verborrea reprimida, política, tiznada de exégesis, os quito. Porque ya está bueno que vuelva e insista. Dice que no lo dijo y ahora vuelve y lo dice. Pero como él es disandrista desde los 18 años, politiquero a lo peronista tipo disandrista, aunque yo contra Perón no tengo nada en contra.
politiquero que quiera hacer exégesis. Haga politiquería, muy bien, pero no te metas con el Apocalipsis. Ya se lo advertí y vuelve y ahora, después de decir que lo habían malinterpretado, que él no lo dijo, y les dice, o da a entender que es el Estado de Israel. El Estado de Israel viene a existir en el siglo XX. Antes no había ningún Estado de Israel, había la nación, el pueblo, el reino, pero no el Estado. Y a reducirme el problema religioso a lo político. ¿Qué le pasa? Está judaizando, porque es la religión. Israel en cuanto pueblo religioso, procedente de Abraham. Y la promesa hecha a Abraham. Entonces, por eso dice claramente el padre Castellani que es el Israel de Dios, la religión verdadera. Pero en dos facetas: la religión corrompida, la gran ramera prostituida que fornica con los reyes de la tierra, y la mujer vestida de sol, la religión en su pureza virginal, doctrinal. Los dos estados extremos de la religión verdadera. Y es ese y el Israel de Dios. Entonces, ¿qué viene Osco a decirme de nuevo del Estado y de la politiquería y del macho cabrío y de su abuela? Lo lamento. Le advertí, siguió y va a seguir recibiendo. Ahora a ver con qué va a salir. Y como Disandro era gnóstico, como buen gnóstico nunca da la cara. Dice que sí, que no. Pero siempre se sale con la suya. No. Hasta aquí te llegó. Así que Osco, te dedicas a la politiquería, a la economía, pero no te me metas de exégeta. Y si lo quieres hacer, pues sé fiel y di lo que dicen los maestros. Y punto. Lo lamento, pero es así. Las cosas como son. Entonces, la religión pervertida y prostituida. Y así, la mujer en el desierto, que para el padre Castellani era el pueblo convertido, o significado, o simbolizaba la conversión, porque él dice, la conversión de Israel perdido, de Isida, tiene que figurar en algún lado, en las Escrituras o en el Apocalipsis, y lo veía ahí. Pero también somos nosotros los perseguidos, la verdadera resistencia, no la de Williamson, perdón. Ni ahora del cuchufluco del Monseñor Sendejas, o Monseñor Ford, o Monseñor con monseñores. A crear una falsa identidad. Y si no sería falsa, ¿por qué no somos todos amigos? Y estamos predicando lo mismo. Ahí está. No hay nada que hacer. Entonces, también los pocos fieles que están en el desierto, nosotros estamos en el desierto. O estamos en grandes pastizales, con grandes riquezas. Si aquí estamos pendientes de un hilo, que nos echan, que no nos echan.
Y así seguiremos, a ver qué pasa. No tenemos la casita asegurada en Kent, ni allá en Francia, o en Estados Unidos. Lo único seguro que tenemos es la muerte. Y más si seguimos hablando de lo que no se debe de hablar porque no es políticamente correcto. Entonces, esa huida al desierto, ¿qué incluye? Entonces, para mí, la conversión de los judíos en el último momento, pero es la iglesia perseguida. Que se mantiene firme en la verdad, con la verdadera misa tridentina, con el verdadero sacerdocio, con garantías. Sin cambiar un ápice. Y así pues, bueno, tenemos esa visión del Apocalipsis más o menos explicada, más o menos clara. Pero que no me venga Osquito a decir, a oscurecer, a oscar el panorama más de lo que está con su Estado de Israel. Porque hay el defecto de querer politizar o hacer política con la religión. Él ha sido siempre un militante peronista y de sindicatos. Yo a Oscar me lo conozco bien. Así que se vaya con cuidado. Entonces que no se meta y se calme, porque soy yo que le estoy llamando la atención. No es cualquier Cantinflas. Así que respeta la jerarquía intelectual sumada a la sacerdotal, porque hay que respetar las jerarquías. ¿O qué? Se la va a dar que sabe más que yo, che. Se fregó. Que soy orgulloso, sí, para aplastarte en tu estupidez. O sea, corriges o cambias o te callas. Y si no, te va a ir como burro en su vida. Así de claro. Lamento. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos entonces cómo esta gran persecución nos tiene en el desierto, prácticamente sin pastores. Obispos, ¿a dónde están? Uno más burro que el otro. Cada uno con una teoría insustentable. Entonces, ¿qué? ¿Pontifican en qué? ¿Con qué excelencia y virtud? Por Dios. Pero así es. Por eso nuestro Señor dijo, en cuando vuelva, si acaso encontraré fe sobre la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces conservemos los pocos medio buenos pastores que tengamos, incluyéndome yo. Apoyémoslos en la medida de lo posible, pero dejemos los pajaritos en el aire. Vean lo que le pasó a Sornosa, que bueno, ahora está más callado que un muerto y le vale que siga así. Pero es que, ¿qué? Entonces esto es una crisis religiosa de fe,
no de estados, no de política, aunque la política depende de la fe. Los estados dependen de la fe que se haya o no haya. Pero las naciones de los gentiles hace rato que son apóstatas, han dejado la ley del evangelio. Ahora es la ley de la transexualidad y de la chichalandia, de la libertad. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, me alargué, pero ¿qué vamos a hacer? Estas cosas no hay muchos que las digan. Ni que se atrevan, ni que las sepan. ¿Qué vamos a hacer? Pero alguien en la iglesia tiene que por lo menos dejar una chispa de luz divina para que se mantenga ese pequeño rebaño disperso en el desierto, en este gran desierto de este mundo, que el que no piense como los hombres del mundo queda out, no tiene ni para comprar ni para vender, así de claro. Y por eso muchos se venden como se está vendiendo los que vemos. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos quede claro que para salvarnos tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y al prójimo por amor de Dios, para que así seamos misericordiosos, aún con nuestros enemigos y nuestros verdugos, que nos persiguen y nos van a perseguir hasta que se conviertan o nos liquiden. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la cruz. Que la Santísima Virgen María nos consolide firmes de pie en esta gran crucifixión de la Santa Madre Iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.